la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, gloria a Dios. Vamos primero al primer versículo que leímos, el versículo 10, dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primeramente, vemos que en la Biblia hay una clasificación supremamente radical de los seres humanos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Y esto es importante porque en los últimos tiempos estamos recibiendo un evangelio suavizado, estamos recibiendo un evangelio adaptado a las circunstancias de las personas y siempre hemos crecido en un contexto donde se supone que todo ser humano es hijo de Dios. Y la Biblia no maneja esa creencia. La Biblia tiene una clasificación radical entre los hombres y la Biblia muestra claramente que los hijos de Dios son solamente aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. Juan entiende este principio de una manera clara. De hecho, él aquí no está tratando de darnos una cátedra de que algunos son hijos de Dios o algunos son hijos del diablo. Está diciendo cómo diferenciarlos nada más, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él explica claramente cómo alguien viene a ser hijo de Dios, o sea, cómo alguien viene a constituirse hijo de Dios. Y esa es una verdad fundamental del Evangelio de Juan, o sea, del primer evangelio o del primer libro, la primera carta que escribe este mismo autor, Juan. Su primer libro que escribe es su evangelio, y en ese evangelio él maneja de manera minuciosa y clara el concepto de la adopción. No todos los seres humanos son hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios si Él nos adopta como hijos, sencillo. Y la adopción es solamente posible a través del Señor Jesucristo. Es más, Juan de entrada deja claro que ni siquiera el pueblo de Israel es hijo de Dios porque rechazó la única vía a través del cual Dios puede adoptarlos como hijos suyos. Y esa única vía es la persona del Señor Jesucristo. Por eso tenemos un texto básico y fundamental para esta doctrina de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y el texto fundamental es Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice, en el versículo 11 dice que Jesús a los suyos vino, o sea, a los judíos, a su pueblo vino, pero los judíos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, o sea, engendrados de ser humano, o sea que el solo hecho de existir como ser humano, como el resultado de la unión entre un hombre y una mujer, no nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es ser engendrados de Dios. Y ese ser engendrados de Dios es lo que el mismo Juan llamará en el capítulo 3 nacer de nuevo, que tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo por parte de alguien que no es hijo de Dios y por causa de que esta persona recibe al Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que echar para atrás siempre y entender que recibir al Señor Jesucristo no es hacer una oración de fe, que recibir al Señor Jesucristo es creer en Él y en todo lo que Él dice que es, porque hasta eso está pasando, que todo el mundo dice creer en Jesucristo, pero no todos están sometidos al señorío de Jesucristo.
Jesucristo no se presenta como un mendigo que toca las puertas de tu corazón. Jesucristo se presenta como Dios, Señor y Rey para gobernar nuestra vida. Jesucristo se presenta a nuestra vida para invitarnos a someternos a su gobierno y convertirnos en sus súbditos. Y cuando Él hace eso y la persona cae rendida ante sus pies, es decir, reconociendo que Jesucristo es el Señor y que Él tiene todo poder y todo dominio. Recuerden cuando Él nos ordena la gran comisión, dice, toda potestad me ha sido dado, por tanto vaya. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad? Que Él tiene dominio sobre todo lo que existe, y cuando Él se presenta de esta forma a mi vida, yo recibirlo implica que yo desista de gobernar mi vida, desista de hacer lo que me da la gana y comience a vivir una vida donde Él es el que manda y yo soy la que obedezco. Eso se llama recibir a Jesucristo. No es, Señor, entra en mi corazón así como una experiencia mágica o como un mantra que produce buena suerte. Yo recibí al Señor y yo lo tengo aquí. No, recibir al Señor es caer postrado a sus pies y decir, Señor, como dijo el apóstol Pablo, desde el primer momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, de aquí en adelante, el que manda en mi vida eres tú. Eso es recibir al Señor Jesucristo. Entonces, a esos que reciben al Señor Jesucristo como el Señor, gobernante de su vida, como Dios, como su único Salvador, es decir, que al recibirlo a Él obtenemos perdón de pecados y solamente a través de Él. Todo aquel que cree que Jesucristo es lo que dice que es y actúa en consecuencia, es decir, si Jesucristo dice que es mi Salvador, entonces yo acudo a Él por salvación. Si Jesucristo dice que Él es Rey, yo acudo a Él en sumisión, en categoría de súbdito y lo reconozco como mi Rey de mi vida. En ese proceso es que yo soy adoptada como hijo de Dios. En ese proceso, o sea, si eso pasa en mi vida, yo soy hija de Dios. Si no ha pasado, no lo soy. Entonces, esa verdad que Él expuso en el Evangelio, la está tocando, solamente aquí la está tocando, está aludiendo a esa verdad porque Él considera su público, sus ovejas, su rebaño, eso ya lo tienen claro, porque eso es que elemental, esos son los principios básicos, elementales, fundamentales de la fe. Ahora somos hijos de Dios, ¿por qué? Por Cristo Jesús, ahora, antes no. Antes no, y eso es una experiencia clara para todos ellos. Entonces, el problema es, si yo ahora que tengo esta experiencia con Dios, que tengo esta certeza que no tiene que ver con lo que yo soy, sino con lo que Cristo es, ha hecho y dice que es, esta certeza que tengo de que soy hija de Dios, ok, eso está muy bonito, pero ahora nos están pidiendo que nos amemos, ojo, que nos están pidiendo que nos amemos. Y no solamente está hablando, o mejor dicho, sí es cierto que nos mandan a amar a todo el mundo, incluidos nuestros enemigos, pero aquí están hablando específicamente del amor entre nosotros los hermanos. Y en ese amor tiene que haber sabiduría, en ese amor tiene que haber discernimiento espiritual. Nosotros no podemos decir, ay, sí, qué chévere, ay, sí, todos vamos a la iglesia y todo. Un momentico. Él está diciendo, no. La marca de que son hijos de Dios no es que vayan a la iglesia. La marca de que son hijos de Dios es, versículo 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Miren qué tremendo, así dice, no es de Dios. Ahora, él comienza a elaborar su argumentación. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, él pone a Caín como el representante de los hijos del diablo, así de sencillo. Y él explica cómo Caín se sale como de ese vínculo
de ese vínculo, de esa membresía de la familia de Dios. ¿Por causa de qué? De que permitió que el odio reinase en su corazón hasta llevarlo al punto de asesinar a su hermano. Nosotros conocemos la historia de Caín. Caín comenzó a odiar a Abel por el simple hecho de que Abel le ofrecía a Dios una alabanza que le agradaba a Dios, mientras que lo que él le ofrecía a Dios, o el sacrificio que él le ofrecía a Dios no le gustaba. ¿Por qué? Porque Caín no ofrecía un sacrificio de súbdito a rey, sino que ofrecía el sacrificio que a él le daba la gana. Entonces, ahí es donde está el problema. Y en toda esa rebelión, o sea, una rebelión que hay en su corazón y un corazón rebelde que percibe a los demás con esa rebelión, como es el caso de Caín, comenzó a odiar, y por más de que Dios trataba de hacerle entender que ese camino lo iba a llevar a la destrucción, él nunca hizo caso hasta que consumó su odio matando a su hermano. Entonces está diciendo que estas son como las personas representativas de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Caín, representante de los hijos de Dios. Entonces luego dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. El mundo nos aborrece. Pues eso también depende de que de verdad seamos hijos de Dios. Porque ahí es donde nosotros vemos. Muchas veces nosotros o muchas veces hay personas, digámoslo mejor, hay personas que pertenecen a la iglesia pero que se llevan muy bien con todo el mundo y que nunca jamás han experimentado el rechazo y el aborrecimiento del mundo. Ahí tendríamos que presentar un interrogante de por qué yo le caigo tan bien a todo el mundo. ¿Por qué el mundo no me rechaza? Pues el mundo no me rechaza porque yo soy parte del mundo. Lo cual implica que si yo soy hijo de Dios, tengo que esperar como algo natural, como algo evidente y aún como la comprobación y la demostración de que no soy del mundo, yo tengo que esperar que el mundo me aborrezca. Sobre esto tenemos mucho que hablar porque, repito, los cristianos y sobre todo los líderes cristianos de nuestra época se han vuelto supremamente populares para el mundo, se han vuelto deseables para el mundo. Mientras Jesucristo fue aborrecido por el mundo y todos los discípulos de Jesucristo murieron odiados, aborrecidos y ejecutados por un mundo que los odió, nosotros hoy tenemos una iglesia que tiene representación en el Factor X, en los Óscares, en todos los eventos del mundo. Y a todos los aplauden y a todos, o sea, estamos en todos los shows, estamos en todas las famas, estamos en todos los ratings, estamos todo. O sea, habría que examinar qué es lo que está pasando, por qué nos hemos vuelto tan simpáticos para el mundo, por qué el mundo nos está otorgando premios y todas esas cosas si eso no está en la agenda de Dios. Y no está en la agenda de Dios porque hay un sentimiento que es el amor de Dios, que es contrario al amor del mundo. Recuerden lo que había dicho. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. O sea que hay unos amores que son contrarios. Mi corazón ama al mundo, Dios se aparta. Eso es lo que dice Juan. Es contrario, es contrario. Si yo amo al mundo y amo las cosas del mundo, pues dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Entonces, miremos ahora lo que sigue diciendo. En el versículo 15, en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren que Juan es un poco drástico porque él iguala el odiar a una persona con matarla. Es lo mismo. O sea, ¿cuál fue la semilla o el inicio del homicidio en el corazón de Caín? El odio. Entonces, el odio es la raíz
del asesinato, del homicidio. Eso es lo que es el odio. Entonces, tanto el Señor Jesucristo como Juan en esta carta lo dicen de la misma manera. Todo aquel que odia es homicida. No está diciendo que el que odia está en peligro de volverse un homicida. Está diciendo que todo aquel que odia es homicida. Por eso es que todo creyente tiene siempre que guardar su corazón y tratar con aquel concepto de perdón, ¿cierto? Que a veces es muy sutil porque hay cosas que no hemos perdonado, pero como son personas con las que no vemos a cada rato, o sea, como no nos vemos, no sentimos eso, pero ¿qué tal si de pronto nos encontramos con alguna persona y sentimos como esa oscuridad, como esa ira, como ese enojo, que es una alerta para decir que en nuestro corazón hay algo de tinieblas, hay un sentimiento que tiene que ver con el homicidio? O sea, que nosotros podemos decir, yo nunca he matado a nadie. Cuando hablamos de nuestra justicia propia decimos, pero es que yo soy buena persona porque yo nunca he matado a nadie. ¿Dónde queda eso a la luz de la palabra de Dios que dice que todo aquel que odia a su hermano es homicida? Ya no podemos levantar la cabeza y decir, yo no he matado a nadie. Delante de Dios eso es lo mismo. Y estamos hablando de los altos estándares de justicia. Por eso dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Los altos estándares de justicia vienen precisamente dados por Dios. Él está yendo de una idea menor a una mayor, porque nosotros diremos, yo creo que nosotros cómo vamos a llegar a eso, o sea, como que no odiamos a nadie y amamos a todo el mundo de esa manera. Bueno, sigamos leyendo y todo se va aclarando. Dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, resulta que Él está hablando de un amor que no tiene que ver, bueno, aquí ya vimos que eso, Él está hablando de un amor que no tiene que ver con nuestras emociones. Yo entendí esto a la luz del Sermón del Monte y entendí que el Señor Jesús traía para nosotros una solución mucho más práctica y objetiva al problema de nuestros resentimientos personales y al problema de nuestro corazón. Nuestro corazón se resiente, nuestro corazón guarda rencor, nuestro corazón se enoja y nuestro corazón tiene enemistades. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, hay personas a las que no hemos perdonado. Puede ser hasta mi papá, mi abuela, mi tía, el que sea, pero siempre hay alguien al que le guardo como cierta resistencia. Entonces, con base en la necesidad o en el mandamiento de perdonar, la iglesia inventó unas terapias para perdonar que tienen que ver mucho con la psicología, que tienen que ver mucho como con la regresión, como que con volver a ese sitio y visualizar cosas y escuchar una musiquita y prácticamente lo que propone la psicología que se ha infiltrado en el cristianismo es cambiar esa cambiar esa emoción de rabia por una emoción de tristeza. Es decir, que yo vaya al pasado y entonces me acuerde cuando me pegaron o cuando me insultaron y entonces yo lloro y después digo te perdono. Y es todo un proceso, repito, que tiene como que unas raíces y unas connotaciones más esotéricas, nuevaerianas, como decir orientales, cosas así.
cuando Jesús nos explica en el Sermón del Monte las cosas, nosotros tenemos que empezar a entender que privar a una persona de nuestro perdón es injusticia. O sea, y eso lo aprendemos concretamente, es decir, cuando él, primeramente, yo entendí en el Sermón del Monte cuando él dice que bendigamos a los que nos maldicen, que le hagamos el bien al que nos hacen el mal, que no paguemos. O sea, cuando él nos dice todo eso, al final Jesús dice, para que seamos parecidos a nuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, que le da un tratamiento de amor, de afecto y de bendición tanto a los hijos de él como a los que lo maldicen a él. Todos los días amanece y Dios manda el mismo sol que me alumbra a mí, alumbra al pervertido y al blasfemo más grande de esta tierra y al ateo más grande de esta tierra, lo alumbra el mismo sol que me alumbra a mí. Entonces hay un principio ahí que tiene que ver con el carácter de Dios. Si yo sé que Dios es así y esa verdad está en mi corazón de que Dios es así, y si yo guardo las palabras del Señor, cada mañana veo ese sol, yo me pongo a pensar, este sol está saliendo sobre todo, sobre el que se metió conmigo, sobre el que no se metió conmigo, sobre el que me ayudó, sobre el que mató, sobre el que vio, sobre el que... Entonces empiezo a pensar en esa misericordia e infinita de Dios, en esa gracia, y empiezo yo a reflexionar acerca, número uno, de qué autoridad tengo yo para seleccionar mis afectos. O sea, ¿qué autoridad tengo yo para decir a ti sí te quiero, a ti no te quiero, a ti te bendigo, a ti no te bendigo? O sea, partimos de ahí. O sea, es un asunto más bien de obediencia. Y lo otro que el Señor nos muestra es que Él nos ha perdonado demasiadas cosas, y el hecho de que hayamos sido perdonados nos hace deudores del perdón. O sea, nosotros estamos obligados a perdonar, no porque seamos buena gente, sino por justicia. O sea, que es un deber perdonar, porque cada día yo soy perdonado. O sea, el perdón es una gracia que Dios derrama sobre mí abundantemente, y como yo le estoy disfrutando continuamente de esa gracia, de su perdón, entonces eso me hace que no tengo derecho, o sea, no tengo derecho legal de no perdonar. O sea, cuando yo tengo esas cosas claras, yo no necesito ir a un encuentro a que me pongan musiquita, me echen un bálsamo y recordar lo que hizo y empezar a entrar en un trance y repetir, yo te perdono, ¿para qué ese odio? Entonces, esa es la parte primero de entender, o sea, comprender que el rencor es injusticia, que la venganza es injusticia, que la falta de perdón es injusticia. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Jesús dice, no te pongas en eso de trance ni nada. Busca la oportunidad y hazle un bien. Y ahí es donde está la sanidad. La sanidad no está, o sea, lo que sana nuestras relaciones. Escuche, por supuesto, si yo voy a hablar con una persona que es complicada, yo primero oro para que el Espíritu Santo me ayude, para decir las palabras correctas, etcétera, etcétera. Yo primero oro para que Dios esté conmigo. Por ejemplo, Jacob tenía que encontrarse con Esaú, y la Biblia dice que duró toda una noche guerreando en oración. ¿Por qué? Porque Esaú venía contra él con 800 hombres y él había jurado desde hacía 20 años que lo iba a matar. Entonces Jacob decía, yo no me le puedo aparecer así, hola, ¿qué tal? Me borran del mapa a mí y a mis mujeres y a mis hijos, o sea, toda mi familia desaparece. Entonces Jacob dijo, yo necesito a Dios. Pero eso no fue así que dijo, bueno, ya oré y aquí vengo yo, y que Dios coja el corazón de Esaú y haga una magia, y Esaú, el odio que me tiene, se convierta en amor. Eso no fue así. ¿Qué vemos en la Biblia? Que Jacob comenzó a enviarle regalos a Esaú. Enviaba vacas, enviaba ovejas, enviaba... ¿Y esto qué es? No es un regalo de tu siervo, es un regalo de tu siervo. O sea, él hizo cosas. Entonces, esa es una ley que el Sermón del Monte nos enseña. El amor tiene que ser práctico, el amor tiene que ser demostrado. El amor del cristiano no es romanticismo. El amor del cristiano no son palabras bonitas. Se nos está formando también en la iglesia una sociedad hipócrita que dice Dios te bendiga. Hermano, si eso es un saludo, bueno, chévere, ¿cierto?
Pero la Biblia lo que nos manda es que nos bendigamos eficazmente y objetivamente entre nosotros. Eso es lo que dice. Entonces dice, no amemos así. O sea, que nuestro amor no sea un amor de hola, Dios te bendiga. Eso es una farsa. En todas partes se hace eso. En tu oficina, en tu trabajo, en la calle, en todas partes del mundo hay ese trato protocolario y falso que tú sabes que es hueco, que detrás de eso no hay un amor verdadero. Entonces dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Que no está el amor de Dios en él. El amor de Dios es un impulso, una fuerza para dar y entregar. Escuche, así de sencillo, el amor de Dios es una inclinación profunda a dar y a entregar, porque el amor no se expresa, el amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios, ahorita vamos a hablar del amor del mundo o de la falsificación mundana del amor, pero el amor de Dios se deleita en dar. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces, el amor de nosotros se tiene que manifestar en términos prácticos y reales de dar. Hermano, y podemos comenzar primero por el saludo. Ok, el saludo, Dios te bendiga, lo que sea. Pero ustedes no conocen hermanos que no saludan. Y son súper espirituales, teólogos. Y no saludan. Y no saludan. Miran para otro lado. Miran para otro lado. Les fastidia eso de saludar. Ni siquiera hacen el esfuerzo. Entonces, ¿qué está diciendo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que ni siquiera levanta la mirada para decirle a su hermano buenos días? Que ni siquiera quiere tener ningún tipo de contacto. Ahí es donde está lo que se llama la prueba. ¿Por qué? Porque doctrina podemos aprender. El diablo sabe doctrina. Teología podemos aprender. Pero ¿dónde está el corazón si mi corazón no se alegra de ver a mi hermano? Si mi corazón no quiere decirle, hola, ¿cómo estás? Me alegra verte. Si mi corazón no quiere extender la mano y apretar su mano, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y es lo que Juan está diciendo. Las actitudes, las acciones, las formas y las expresiones del amor son las que nos muestran quién es de Dios y quién no es de Dios. Lo está diciendo Juan. Entonces, continuemos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué está diciendo Juan ahora? Que cuando yo tengo una manera de amar práctica, real, visible, comprobable, evidente, hay algo que doy, hay algo que entrego, y en la medida en que crezco doy más y entrego más, me entrego más. Entonces, si yo tengo esa evidencia en mí misma, es decir, yo tengo esa evidencia, hay algo que dice él que tenemos que entender, y es que aseguramos nuestro corazón delante de Dios. Es decir, que cuando nosotros expresamos el amor de Dios, que es el amor que supuestamente tenemos dentro porque hemos conocido a Dios y Dios es amor, cuando nosotros lo expresamos, cuando lo dejamos fluir, viene a nosotros la certeza de que somos de Dios. Pensemos por un momento en lo que implicaría tener la certeza de que somos hijos de Dios. Cuando, no sé, porque ahora como los papás son escasos, bueno, podemos pensar en papás y mamás. Cuando tú te diriges a tu papá de verdad, y tú necesitas algo, tú lo pides con la confianza que te da saber que ese es tu papá. Es más, a veces somos tan cínicos que aunque no lo merecemos, lo pedimos. Le decimos, papi, yo quiero esto, ¿por qué no me compras esto? ¿Por qué no me consigues lo otro? Porque, o sea, ¿por qué un hijo
que puede ser problemático, que puede haberse tirado un año, que puede haber perdido materias, que puede haber sido acusado por su mamá de bobo, de vago, de sinvergüenza, de que no ayuda en la casa. ¿Por qué ese muchacho va donde el papá de noche, cuando el papá llega y le dice, necesito que me compres un computador nuevo, o se me dañó el celular y necesito otro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace confiar? La certeza de que ese es su papá. Esa es la certeza, porque él sabe que se portó mal, pero él sabe por encima de su comportamiento. Y pensémoslo, porque aquí todos hemos tenido papá y los que no lo han tenido mamá y todo. Por encima de mi comportamiento, la certeza de que aquel hombre es mi papá me da la confianza para pedir, porque es mi papá. ¿Y qué implica eso? Pues que él me engendró, que él me crió, que él me cuida, que él se ha hecho consigo mismo un compromiso de amarme, o sea que toda mi confianza está en él. ¿Y cómo yo tengo esa confianza? Por eso que está diciendo, cuando nosotros ejercemos el amor. Sí, o sea, a nosotros nos gusta la psicología y nos gusta la cosa, pero cuando nosotros ejercemos, o sea, cuando dejamos de ir a tanto encuentro y a tanta reunión boba, y en vez de eso nos olvidamos de nosotros mismos, o sea, esta es la terapia de Jesús. La terapia del cristianismo, no, ay, métete allá a un encuentro, empieza con la música, da vueltas, llora, ríe, priva. No, Jesús dice, mira, sencillo, vive un amor real. Un amor que tenga que ver con la voluntad, con el entendimiento, con la comprensión de que somos hijos de Dios y somos hermanos. Entonces yo comienzo a trabajar, a expresar ese amor, a dar ese amor, y en esa expresión y en ese dar y en ese entregar, yo me siento hijo de Dios. Y como me siento hijo de Dios, yo oro con confianza. Eso es lo que está diciendo. Yo oro con confianza. O sea, que estamos hablando ya. O sea, Juan pasa de la necesidad, él dice, ámense como un mandamiento. Él dice, si ustedes conocieron a Dios, Dios es amor. Luego ustedes aprenden a amar. Porque el que nos enseñó lo que es el amor fue Dios entregando a su Hijo Jesucristo. A partir de ahí ustedes tienen que ser expertos en una cosa que se llama amar al otro. Y en la medida en que ustedes desarrollan o expresan, digámoslo así, expresan con obras claras, tangibles, el amor al otro, ustedes empiezan a sentirse hijos de Dios. Al sentirme que soy hijo de Dios, yo puedo orar a Dios como Padre. Yo puedo orar pidiéndole cosas con confianza. De eso es que está hablando Juan. Versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, si nuestro corazón nos reprende. ¿Recuerdan aquel texto? Mire, es que Juan es un discípulo de Jesús. Y cuando estos hombres escriben, tienen en sus mentes la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo acerca de la ira, acerca del enojo? Cualquiera que le diga a su hermano fatuo, ya es digno del infierno. Y dice, por tanto, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si tú estando en el templo y vienes a adorar a Dios, y vienes a traer una ofrenda, o vienes a cantar alabanza, lo que sea que tú vengas a traer para adorar a Dios, y de repente te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, Él dice, deja tu ofrenda ahí y ves y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué está diciendo ahora Juan? Mira, si tu corazón te reprende, que es lo mismo, si en este momento tu corazón dice, acuérdate de Juanita que te pidió un favor, se lo podías hacer, no te dio la gana. Y no te dio la gana, ¿por qué? Porque a ti Juanita no te cae bien. O sea, cosas así sencillas. Entonces, cuando eso llega, significa que el Espíritu de Dios me está reprendiendo, me está diciendo, hay una falencia en tu amor. ¿Y qué va a producir esa falencia en mi amor? Que no voy a poder orar con la certeza de que me van a responder. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Por favor, que tu corazón no te reprenda. O sea,
practica el amor, ensaya el amor, demuestra el amor, vive el amor, y tus oraciones tendrán confianza. Y recuerden que la confianza es la que agrada a Dios, ¿cierto? Que nosotros decimos cómo es la dinámica de la oración y por qué Dios responde unas oraciones y otras no. Entonces aquí hay una clave. El orar con esa confianza, hace que a Dios le agrade, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que galardona a los que le buscan. Es necesario que tenga la certeza de lo que está esperando y la convicción de lo que está pidiendo. Es necesario que tenga esa confianza. Entonces, cuando una persona se acerca con esa confianza, con una confianza que es producida, ¿por qué? Por la ley del amor, por la ley del ejercicio del amor. Entonces, si mi corazón no me reprende, es decir, si yo tengo paz en mi corazón, si yo no siento ninguna animadversión por nadie, si yo no siento que le fallé a alguien, entonces yo traigo mis oraciones a Dios y dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, repite Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Cuáles mandamientos? Que nos amemos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. El versículo 23 y 24 es una conclusión. Dice que guardemos esos mandamientos, que ese mandamiento es amor y que ese amor es la permanencia en Dios, que Dios permanece en nosotros en tanto que estamos en ese amor. Pasemos al capítulo 4 ahora. Y ahora Juan nos va a hablar de dos temas. El primer tema es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Miren que hay algo interesante que es la verdad como tal, o sea, que está plasmada en las Escrituras, y el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró esta palabra, el que inspiró las mismas Escrituras. El Espíritu Santo de Dios es llamado también el espíritu de verdad. Vayamos al capítulo 4 y leemos del 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Bueno, aquí él llega al punto de los falsos maestros. Cuando habla de los espíritus, no está hablando de espíritus que anden por ahí en el aire. No está hablando de los demonios, ni está hablando de guerra espiritual. Es decir, no sé si ustedes han conocido personas que entrevistan a los demonios, es decir, que le sacan el demonio a la persona, pero antes de que sacar el demonio le hacen una entrevista al demonio. Entonces ellos preguntan, el demonio contesta y arman todo un show hasta que por fin finalmente el demonio se va, pero antes de eso lo entrevistan para saber cómo se llama y una cantidad de cosas más. Bueno, aquí no están hablando de que probemos los espíritus de esa manera. Aquí se refiere a los espíritus que controlan a los líderes o a los ministros que nos enseñan y que nos predican. Como hoy en día la predicación es tan vasta, anteriormente la persona tenía en su congregación un maestro, un profeta, un pastor, etcétera, etcétera, y lo visitaba un apóstol, pero ahora nosotros tenemos
a todos los apóstoles, los falsos, los verdaderos, los que son, los que no son, profetas, maestros, nos mandan, nos bombardean ¿cómo es que se llama? Con video, y escucha este video, y usted qué piensa, y usted qué cree. Imagínense si nosotros no tuviéramos la capacidad, y por supuesto hay gente que no la tiene, de discernir si un maestro es de Dios o no es de Dios. Entonces, Juan se refiere a lo que estaban haciendo los maestros en ese tiempo. Todas las artimañas de Satanás y todas las mentiras de Satanás, desde los tiempos de Juan hasta nuestros tiempos, han ido evolucionando. Por eso se llaman vientos de doctrina. En ese tiempo, lo más herético que se decía era que Jesucristo no había venido en carne, o sea, se negaba la humanidad de Cristo, porque negaban la humanidad de Cristo porque el gnosticismo tenía controladas las mentes de las personas y pues ejercía una influencia, así como la influencia que ejerce el humanismo en nuestros días. Entonces el gnosticismo ejercía esa influencia y negaba que la materia fuera buena, por lo tanto, yo les expliqué ya en la primera clase, ellos decían que Jesús no había venido en carne. En carne significa que no tenía un cuerpo físico, que eso no podía ser aceptado. Recordemos que esto sucedió varias décadas después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la clave en ese momento para reconocer a los verdaderos cristianos? Era todo más simple y más sencillo y más fundamental, más básico. La clave era que el cristiano verdadero decía que Cristo había venido en carne, es decir, que Él era 100% humano. Esa época pasó y ahora el diablo inventó una diferente. Después de eso el diablo inventó otra, porque si el diablo logra cambiar a Jesús por un Jesús falsificado, prefabricado, o que le quiten algo, ya se obtiene un Jesús falso. Y si yo no tengo el Jesús verdadero, tampoco tengo el camino verdadero ni la salvación verdadera. Entonces esa es la treta de Satanás, adulterar la persona y la naturaleza de Cristo. Entonces hoy es más común encontrar que la gente acepta que Jesús fue 100% humano, pero no aceptan que es también 100% divino. Entonces el diablo ahora la tiene enfilada en negar la deidad de Cristo, y hay muchas sectas que niegan la deidad de Cristo, entre esos los testigos de Jehová, y es una secta poderosísima. Ellos aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero como un ángel, como una criatura que básicamente fue engendrada por el arcángel Gabriel cuando hizo su anunciación a María. O sea, Jesucristo es quizás el primer ser que Dios creó, pero no es Dios. Entonces, esa es la moda ahora. En ese tiempo era negar la humanidad de Cristo, en estos tiempos es negar la deidad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que confesamos acerca de Jesús? Y Jesús sabía que esto era tan importante que le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? A uno que esto, no sé qué. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo tengo que tener esa respuesta clara y tiene que concordar con lo que Jesús ha dicho que es. Ok, entonces él dice, lo primero es lo que confesamos de Jesús. Lo que confesamos de Jesús. No está hablando de lo que yo creo en mi corazón, de lo que yo confieso, porque muchas veces no confesamos todas las perfecciones de Cristo porque nos da miedo. Por ejemplo, no confesamos que el Señor Jesucristo es juez, no confesamos que el Señor Jesucristo va a venir con poder y autoridad para vengar a sus enemigos, o sea que es vengador. Esa parte del Señor Jesucristo, no, que Él hace juicio, que Él castiga, esa parte no la queremos, solamente queremos su gracia, su perdón, su misericordia, y así tenemos un Cristo un poco suavizado y un poco, como decía John Piper, domesticado, o sea, que sea asequible a todo el mundo y que a todo el mundo le parezca que es chévere y que es bonito. Y si nosotros vamos a la Biblia y encontramos a un Jesús hablando, la generación adúltera y perversa requiere señales, pero no les voy a dar señales, sino, o sea,
cuando veamos todas esas expresiones del enojo de Jesús, cuando veamos todas esas, entonces vamos a decir, no, pero yo no creo en eso, a mí me parece que no, que eso está exagerado. ¿Por qué? Porque se nos crea una imagen equivocada del Señor. Entonces, lo primero es que Jesús es el que confiesa a esa persona. ¿Cómo lo confiesa? O sea, cuando decimos que confiesa que Jesús es en carne, por lo que podemos decir ahora, ¿qué confiesa esa persona acerca de Jesús? Ya, de pronto está en la iglesia, de pronto sabe mucha doctrina, pero ¿cómo se expresa acerca de Jesús? ¿Cómo se expresa, cierto? Porque ya en nuestro lenguaje cotidiano podemos decir Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor, o Jesús me reprendió, o Jesús me castigó, o Jesús me perdonó, me ayudó. O sea, ya en ese léxico sí podemos conocer a la persona. Confesar es lo que sale de mi corazón, no repetir. Confesión, por eso es que muchas veces torturan a las personas para que confiesen. ¿Por qué? Porque la verdad sale cuando las emociones están comprometidas. La mentira es fácil de proclamar, pero la verdad sale de lo más profundo del corazón y se llama confesión. Cuando yo abro mi corazón y digo quién es Cristo para mí. No cuando hago una oración de fe que está siendo guiada por otra persona y que de repente la puedo estar haciendo sinceramente y es válida, pero de repente la puedo estar haciendo porque tengo un hijo en una clínica y considero que si la hago Dios me va a sanar. Entonces, mañana puede que se me olvide o ni me acuerde qué fue lo que dije. ¿Tú ibas a aportar algo, Juan Carlos? No, el leer así en esta versión que está Okay. o más desmenuzado, dice, desde el 1, dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que el espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Ok, excelente, esa traducción está muy buena y muy clara. Efectivamente, cierto, lo que él está diciendo es que el mismo espíritu que nosotros tenemos nos ayuda a vencer el error y el engaño. Y es bien importante saber que precisamente ese error y ese engaño son permitidos por Dios para probar a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Cuando a una persona le atraen esos falsos maestros, cuando una persona se siente hechizada, atraída por las falsas doctrinas que tienen un grado altísimo de amor del mundo, por eso dice que ellos hablan del mundo, Entonces, cuando usted los escucha hablar, que ellos hablan de tener carro, de tener casa, de prosperar, de ser ricos, o sea, su temática central son las mismas temáticas del mundo. Yo nunca olvido a una mujer del mundo que un día fue a escuchar a un predicador que habían invitado en una congregación muy mundana ella y todo, y fue la primera vez a una congregación donde había un invitado, un maestro de estos de los que están hablando aquí. Me reservo el nombre, pero era un hombre supremamente humanista, supremamente doctrina de la prosperidad, del reino y de todas esas locuras. Era un hombre que cuestionaba, avergonzó. Por ejemplo, en una reunión dijo que cómo era posible que habían
pastores que tenían un carrito, creo que en ese entonces un Renault 4 o algo así, era como que el carrito más humilde, que un pastor no podía tener un carro así, o sea, herejía tras herejía. Él fue el autor de la herejía de que Jesucristo no era pobre, que eso es una falsa o una mala interpretación de la Biblia. Bueno, el tipo se sació diciéndome, y esta mujer del mundo, cuando salió de ahí, yo dije, bueno, lo más probable es que le haya gustado. Yo le pregunté qué le había parecido y me dijo, no para nada. Dijo, ese hombre, lo tildó, ese hombre es un showman. Todo eso que él dice, el deseo de tener un mejor carro, el deseo de tener una mejor casa, el deseo de las riquezas, el deseo de brillar, el deseo de ser más hermosa, más joven, lo tengo yo en mi corazón y yo fui a la iglesia para que Dios me lo quitara. O sea, ay, a mí me impactó porque fíjense, yo voy a la iglesia para que me quiten eso. Yo no voy a la iglesia para que me alimenten eso. Sitios donde alimentar eso es lo que hay. Entonces, hay gente que tiene ese discernimiento, que tiene esa capacidad de discernir. Y esa capacidad viene ¿de qué? De Dios. Por eso se llama el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Jesús dijo, el que quiera conocer si la doctrina que yo tengo es mía o si la recibí de Dios, ese sabrá identificar que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Bueno, en cuanto a eso, los que son de la verdad aman la verdad, los que son del mundo caen en el espíritu del error. De esto podemos hablar más. Por ejemplo, en los últimos tiempos, la Biblia enseña en Tesalonicenses, el apóstol Pablo enseña que Dios, a fin de castigar a todos los que no han creído a la verdad, va a enviar un espíritu de mentira, un espíritu de error. O sea, le va a dar a estos falsos profetas y falsos maestros capacidades superiores para engañar. ¿Por qué? Y dice, porque aquellos a los que se les predicó la verdad no recibieron el amor de la verdad, que es lo que nos lleva a ser salvos. Hay que amar la verdad, hay que amar la palabra de Dios. Y ese amor también proviene de Dios. Y cuando ese amor por la palabra de Dios, por la verdad está, uno enseguida sabe identificar el error. Ok, bueno, entonces pasemos a un segundo punto, que es donde él retoma el tema del amor. Y me parece importante este tema del amor. Bueno, yo creo que me volé algo, donde dice, bueno, que nosotros lo hemos vencido. Sí, lo hemos vencido porque tenemos su Santo Espíritu. Hemos vencido que el engaño. Recuerden que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo estaba en un grupo de oración que estamos comenzando a levantar, y supuestamente hay dos chicos ahí que asisten a una iglesia cristiana. Y lo digo así porque yo he tanteado el asunto y yo no veo nada ahí, pero bueno, están yendo y quiero creer que va a funcionar la cosa. Pero entonces, cuando yo termino de exponer algunos principios del Evangelio de Juan, principios muy gloriosos y poderosos acerca de la persona y de la obra de Jesús, empieza una preguntadera estúpida y tonta de si pueden tomar cerveza o si no pueden tomar cerveza, de si no sé qué, de si no sé cuándo. Entonces yo tengo problemas con eso. Yo estoy pidiendo a Dios que me ayude, pero comenzó como una discusión ahí tonta, y a mí no me gusta enredarme en esas discusiones, sobre todo con dos pelados. Entonces yo le pregunté al muchacho que si él alguna vez se había leído la Biblia completa. Enseguida me dijo que no. Entonces, ¿cómo tú puedes interpretar un versículo si no te has leído la Biblia completa? Ese es el primer error que cometemos. O sea, si tú vas al cine y entras en una película de 2 horas, en el minuto 47, tú puedes interpretar lo que está pasando y asegurar que tu interpretación es correcta. No. Entonces, mientras tú no te leas toda la Biblia, no te formes ninguna idea
de ninguna cosa. Comienza por leer toda la escritura y luego empiezas a tomar, por así decir, a tomar tus posiciones. Pero sin leerte la Biblia, ¿cómo tú discutes algo? Entonces, ese asunto que muestra un muchacho que está desde hace rato asistiendo a una iglesia supuestamente cristiana y no se ha leído la Biblia, muestra claramente que no tiene el espíritu de la verdad, porque el espíritu de la verdad es el que escribió la verdad y la verdad está escrita aquí. El espíritu de la verdad es el amor por la verdad. Entonces él no ama la verdad porque tiene rato de estar ahí y solamente escucha ¿qué? Lo que los ministros enseñan. ¿Y qué es lo que enseñan los ministros? Que no hay que tomar cerveza. Ahora, yo no estoy diciendo que vayan a tomar cerveza. Lo que estoy diciendo es que ese no es el contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia es Jesucristo. Y el que conoce a Jesucristo, deja la cerveza. Deja la cerveza, ¿por qué? Porque no la necesita. Porque ya no tiene sentido. Porque pasa de muerte a vida. Porque pasa del mundo al reino de los cielos. Y la cerveza es un elemento de gozo del mundo. Y él encuentra en el reino unos elementos de gozo diferentes que no se pueden comparar con aquellos. Y por sentido común él deja eso. Entonces la legislación, ¿es bueno o es malo tomar cerveza? Bueno, yo siempre les digo algo que les moleste. Si tú tienes ganas de tomarte una cerveza, tómate toda la caja. Porque la Biblia dice que si eres tibio, te vomita de su boca. O eres frío o eres caliente. Si te gusta la cerveza, mándate la caja entera. No te pongas a reprimirte. Porque si tú todavía encuentras placer en eso, entonces, ¿para qué te vas a tomar una cerveza si Dios sabe que tú te quieres tomar toda la caja? Que te estás reprimiendo, ¿por qué? Porque tu corazón no está lleno del amor por la verdad, del deleite por su presencia, del gozo de la salvación, entonces ni modo, te toca llenarte con cerveza. Es un asunto que es elemental, pero la gente no resiste ese tipo de reflexiones, porque el legalismo que es reducir todo a lo que los fariseos lo habían reducido, no toques, no fumes, no huelas, no hagas esto, y no. La Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, eso es todo. Y el conocimiento de Jesús transforma por completo una persona. Aquí, cuando una de las cosas que más me ha impresionado en la vida cristiana es ese diálogo que tuvo Jesús con Pilato. Ajá, okay. Y con respecto a eso, y le preguntó Pilato, exacto, así que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Entonces Pilato le dijo que es la verdad. Y se fue. Le dijo, o sea, ¿para qué te voy a explicar? La tienes aquí enfrente y no la entiendo. Exactamente. Sí, ese es un cuadro patético de que cada ser humano ya, sí, está escogido por Dios definitivamente está escogido por Dios. Bueno, entonces vamos ahora al versículo 7 para avanzar. Retoma nuevamente el tema del amor. Parece un tema trillado, pero no es trillado y ahora profundiza más sobre el amor. Vamos a leer del 7 al 10 primeramente. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, ahí vamos a leer hasta el 10, me pasé, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo
que es el Salvador del mundo. Bueno, aquí viene toda una, digamos, una disertación acerca del amor, donde nos muestra que el amor proviene de Dios, tiene su origen en Dios. Ahora, el tema de Juan dice que solamente el que conoce a Dios ama, pero esa es una afirmación que puede chocar con muchas cosas en nuestra mente, como por ejemplo, conocemos personas amorosas que no son cristianas, conocemos personas amorosas que no han conocido a Cristo y por lo tanto no son de Dios, porque acuérdense que solamente podemos ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, aquí no nos están hablando del amor que nosotros podemos ver en el mundo, por decir algo. Hay muchísimas personas, sobre todo en el medio de la farándula, en el medio del cine, que tienen fundaciones de obra social, que ayudan a los pobres, que tienen fundaciones que para los niños con cáncer, para los niños con problemas de corazón, para no sé qué, y se supone que todo eso es amor. Entonces, podríamos decir que esas personas, y muchas de esas personas no creen en Dios. Se está levantando un humanismo supremamente fuerte que aborrece a Dios. Personas que inclusive odian a Dios porque dicen, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó lo otro? Dios no existe. Hay gente que lanza una disertación en contra de Dios y para combatir eso vive una vida moralista de ayudar a los pobres y de presentarse como una persona noble, altruista, ¿cierto? Pero ese no es el amor del que están hablando aquí. ¿Por qué? Porque ese altruismo, esas fundaciones, es solamente un deseo de figurar. O sea, los actos externos siempre van empañados o exaltados por las motivaciones internas. A mí me pueden invitar a comer, pero me pueden invitar a comer con dos propósitos, ¿cierto? Me pueden invitar a comer porque me tienen cariño, me tienen afecto, me tienen gratitud o me tienen respeto, pero me pueden invitar a comer para sacarme una información. Entonces, ¿qué es lo que hace que la invitada a comer sea un acto de amor? ¿La invitada a comer o la motivación? La intención del corazón. Entonces, si yo tengo una fundación porque tengo demasiado dinero y no me conviene no tener la fundación. Tengo demasiado dinero. Número uno, yo puedo rebajar los impuestos. Número dos, el perfil, el goodwill, la fama que me puede representar el yo tener una fundación. Estoy invirtiendo en mi propia imagen. Estoy invirtiendo en mi propia fama. Y todo eso es perversidad. ¿Por qué? Porque es robarle la gloria a Dios. Y eso no lo comprende nadie, sino hasta que viene a los pies de Jesucristo. Nadie lo puede comprender. Todo el mundo, ¡ay, mírala qué linda! Tiene una fundación, pero ellos ayudan. Ellos sí ayudan, pero todo tiene su motivación. Miren, hay un organismo grandísimo que se llama Parenthood de Estados Unidos y ellos se presentan como una fundación de ayuda a la mujer, ayuda a la no sé qué, y que son una empresa abortista que se lucra, o sea, tiene una imagen, tiene una cosa y se presenta como, ay, o tú vas a Profamilia y tú dices, ay, sí, la asociación contra, todas son asociaciones y fundaciones, pero la nobleza de la intención, o sea, la pureza, el origen del amor, que es el amor sacrificial que entrega detrás de nada, solamente proviene de Dios. Por eso dice, Dios entrega a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y a quién? ¿Quién se merece que Dios entregue a Cristo? ¿Quién se merece? ¿Quién puede decir que hay una intención en Dios que va a conseguir algo de nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Nada. Y por eso dice, es que no tiene que ser cualquier amor.
que te hayas aprendido en el mundo. Estamos hablando de que nadie sabe amar hasta que conoce a Dios. Y cuando la persona conoce a Dios, entiende la dinámica del amor. Que el amor se origina en Dios y que no tiene nada que ver con el objeto del amor, sino que el amor simplemente se complace en amar. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué Dios entrega a su Hijo Jesucristo? Para que nosotros vengamos finalmente, hermanos, a disfrutar de esa relación de amor. Ustedes recuerdan que la carta comienza diciendo, yo les comparto todas estas cosas, lo que vi, lo que oí, lo que toqué, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de esa comunión, lo podemos describir como un círculo de amor en donde Dios nos quiere meter, porque ahí tenemos plenitud, gozo, paz. ¿Recuerdan la oración del apóstol Pablo? Que el Señor nos dé la capacidad de entender cuál es la altura, la anchura, la longitud y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, y así vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces es como que el Padre y el Hijo están en una dimensión de amor profundo e infinito que les produce plenitud, y Dios quiere que nosotros entremos en esa esfera. Amén. Amén. Ya. Y la única forma es que Él se sacrifica. Él dice, ves tú y tráelos para que ellos entren. Mire, Juan está hablando aquí de la misma oración que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 17, cuando Jesús dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que teníamos tú y yo. Porque mire que la Biblia dice Dios es amor, pero el único ser que existía en la eternidad era Dios. Y Dios no empezó a hacer amor cuando creó las personas, o los ángeles, o las criaturas que creó. O sea, Dios no comenzó a amar en el momento en que crea. La Biblia dice que Dios esencialmente es amor. O sea que la esencia fundamental de la naturaleza divina es amor. Entonces la pregunta es, ¿y a quién amaba? ¿Y a quién amaba Dios? Pues la Biblia nos muestra claramente en el capítulo 17, aun cuando Jesús entra al río Jordán y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Y Jesús, cuando está acá en la tierra, que ya va a partir, dice, glorifícame tú con aquella gloria que teníamos los dos juntos antes de que el mundo existiese. Yo voy allá y yo lo que te pido es que ellos sean uno. Tú en mí, yo en ti y ellos también en mí. Esa es la oración de Jesús. Y eso solamente es posible cuando Él dice, por eso en ese mismo capítulo, Jesús dice, que se amen y que el mundo entienda que ustedes se aman. O sea, el mundo tiene que ver en nosotros un amor que no es del mundo, un amor totalmente diferente, porque tiene que ser el amor que se origina en la eternidad en Dios. Es decir, Dios ama a su Hijo Jesucristo, y ese mismo amor que brota del Padre hacia el Hijo, es el amor que brota hacia nosotros, porque nosotros estamos en el Hijo. O sea, al estar en Cristo, nosotros nos introducimos en esa presencia de Dios, hermanos, gratuitamente, sin merecer nada. O sea, nosotros que nos debieran dar palo, nos meten en ese círculo de amor, donde Dios derrama sobre nosotros el mismo amor que derrama sobre su Hijo. Y esto lo dice el capítulo 17 de Juan, y es la petición: yo quiero que ellos sean uno, de la misma manera que tú y yo somos uno, y que sean perfectos en unidad, y que estén en mí como yo estoy en ti. Es decir, la necesidad que nosotros tenemos de estar en Cristo Jesús, de guardar esa comunión con Cristo Jesús y con todos los hermanos que están en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de ese amor. Dice el versículo, ¿hasta dónde leímos? Ok, y dice, todo aquel, bueno, y nosotros, el 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Aquí viene otra vez el concepto, es como si Juan, si se dan cuenta, Juan está repitiendo la misma idea, solo que la hace cada vez más profunda. En el capítulo 3 leímos que cuando nosotros tenemos paz por amar al hermano de una manera clara y verdadera, nuestro corazón no nos reprende. Y si nuestro corazón no nos reprende, yo puedo ir donde Dios y pedirle todo lo que yo quiera. Porque estoy en la ley de Dios, que es la ley del amor. Ah, ojo, entre paréntesis, el que está en la ley del amor no va a pedir nada malo. No va a pedir nada malo. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo. El amor no se goza de la injusticia, el amor se goza en la verdad. Entonces, todo aquel que está en los mandamientos del amor, lo que pide siempre son cosas buenas, tanto para los demás como para sí mismo. O sea, no puede haber nada en su petición que desagrade a Dios, y tampoco hay nada en su conciencia que le produzca desconfianza. Luego pide con libertad. Aquí está diciendo lo mismo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, en este mundo nosotros tenemos que ser una réplica de Jesús. Nosotros posicionalmente estamos en Cristo de Jesús, cubiertos con su justicia, cubiertos con su bondad. El apóstol Pablo escribe en Corintios 5:21, creo que es 1 Corintios 5:21, que dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice que Él nos ha hecho sabiduría, que Él nos ha hecho amor, que Él nos ha hecho justicia. O sea, eso es lo que nosotros somos en Cristo Jesús posicionalmente. Y Dios lo hizo, ¿por qué? Por amor. Luego debemos confiar en eso. Debemos confiar en eso. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que esto nos lleva ya a otro punto, y es a no tener miedo de ser castigados. A no tener miedo de ser castigados. Mire, Pablo escribe lo mismo, vamos a la misma idea, todavía nos falta un poquito. En Romanos, vamos un momentito. Mire, el capítulo 5 de Romanos, el primer segmento, que va del 1 al 11, nos aclara el problema de las pruebas y de las tribulaciones. Recuerden, Juan está hablando del temor, de que el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, que está en el amor de Dios, que ha recibido el amor de Dios, que ha conocido el amor de Dios y que expresa continuamente el amor de Dios y vive en esa dimensión, no le tiene miedo a ningún castigo, no está esperando ningún castigo. Pero luego, ¿y por qué nos pasan cosas malas a veces? ¿No es eso castigo? No. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice lo siguiente con respecto a eso. Justificados pues por la fe, Juan acaba de decir, así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Justificados pues por la fe, la justicia que tenemos por la fe es la justicia de Jesús, no es la justicia nuestra, es la justicia perfecta. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, o sea, Dios no nos va a cobrar nada porque ya se lo cobró a Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué chévere, lo que estamos esperando no es un castigo, lo que estamos esperando es gloria. Lo que estamos esperando es gloria. Y dice, y no solamente eso, o sea, no solamente estamos esperando gloria, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, hay un cambio en la perspectiva. Ya yo no veo las tribulaciones como un castigo y no las veo con miedo, sino que veo las tribulaciones como algo que va a producir gloria en mi vida. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones
porque sabemos que la tribulación está produciendo en nosotros paciencia. Y la paciencia prueba. O sea, la paciencia prueba significa que la paciencia nos está colocando a prueba y nos está refinando. La paciencia nos refina. Dice, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, dejemos hasta ahí la parte de Romanos. Lo que yo le quiero mostrar es que una persona que ha conocido el amor de Dios y que ama a sus hermanos es una persona que está segura en Dios, que tiene paz, que no le tiene miedo a ningún castigo y que cuando viene una circunstancia no pregunta por qué me está pasando eso, sino que trata de identificar qué virtud de Cristo viene a producir esa tribulación en mi vida. O sea, yo trato de identificar qué es lo que Dios quiere formar ahora en mi carácter. Quiere formar paciencia, quiere formar mansedumbre, quiere formar misericordia, quiere formar prudencia, quiere formar templanza. ¿Qué es lo que está a prueba? O sea, Dios me está glorificando, no castigando, no castigando. Entonces, todo eso proviene de ¿qué? De una experiencia real con el amor de Dios que se exprese en amar a los hermanos. Por eso, si nosotros nos replegamos, si nosotros nos aislamos, si nosotros nos encerramos, surgen los temores, surgen los miedos. ¿Por qué? Porque no estamos practicando el amor. Al no practicar el amor, no sentimos el amor de Dios, porque es que el amor de Dios es dinámico, el amor de Dios entrega, el amor de Dios da. Entonces, por eso no basta con que yo venga a una iglesia, me siente en una silla y ya. No. Mi vida tiene que estar derramándose, porque una de las cosas que va a decir más adelante, bueno, de una vez, 5.1, en el 5.1 nos habla, es que Él quiere que amemos a todo el mundo, sí, pero el amor del que está hablando es el amor entre nosotros. Sí, yo tengo que amar a mis enemigos, tengo que amar a todos los demás, a toda la gente del mundo, sí, pero del amor que estamos hablando aquí es del amor que Dios derrama sobre nosotros, un amor que solamente lo puedo tener yo y las personas que están en Cristo. Entonces habla del ejercicio de ese amor, no del amor que en tu oficina tú tienes que amar, tú tienes que dar testimonio de que tienes el amor de Dios, sí, pero estamos hablando del amor que produce ese gozo y esa paz. Entonces en el 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. Es decir, que de una manera natural, casi que por instinto, si usted cree en el Señor Jesucristo, recibe el amor de Dios y usted de manera instintiva va a sentir amor por todos aquellos que han sido engendrados por Dios. O sea, de la misma manera que usted es engendrado por Dios a través del Señor Jesucristo, usted tiene adentro como un detector. No sé si usted lo ha visto. A veces estamos en un lugar, nos encontramos con un cristiano que rebosa del amor de Dios y nos sentimos súper bien con él inmediatamente. Hay una conexión, no porque nos veamos todos los días, sino porque él siente el mismo amor, porque él ha recibido el mismo amor. Entonces, por eso, lo que quiere decir Juan aquí es que él no admite, la experiencia con Dios no admite y no permite ningún tipo de odio, contienda o fricción. Podemos decir que fricciones van a haber, pero conflictos no resueltos no puede haber entre los cristianos. Y menos si pertenecen a una misma comunidad. Así es. No pueden haber. Salvo que uno de los dos no sea cristiano. Pero yo
en última instancia yo puedo discutir lo que sea, como Evodia y Sintique, que vaya usted a saber por qué pelearon esas dos señoras. Y el apóstol Pablo les decía, por favor, ayúdalas a que se pongan de acuerdo. O sea, es grave que esas dos señoras estén peleando. Ayúdalas, por favor, que se pongan de acuerdo ya, que miren para ver qué es lo que es, que no sea grave la cosa, que tengan un mismo sentir, que dejen la pelotera y ya. Porque ellas, dice el apóstol Pablo, ellas pelearon conmigo en la batalla del Evangelio. Entonces, ayúdalas. O sea, está diciendo Pablo, o sea, tenemos un problema. En la congregación hay dos personas que están discutiendo y que esa discusión está produciendo una fisura en ellas y por tanto en toda la comunidad. Entonces nuevamente volvemos al punto. Si alguno dice, versículo 20, bueno, vamos al versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Entonces en el capítulo 5 dice que todo aquel que ama al que lo engendró, es decir, a Dios su Padre, ama también a todos los que ese mismo Padre ha engendrado. O sea, el amor de los hermanos, el amor que es producido simplemente por la presencia de Dios en nuestras vidas, por haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, la carta habla de esa comunión, o sea, de la importancia de tener comunión, repito, con los apóstoles, y la comunión con los apóstoles es posible cuando mi doctrina es la doctrina de ellos, es decir, cuando todo lo que ellos han escrito es lo que me ha formado a mí, mi percepción del Señor Jesucristo y de lo que debo ser. Entonces ahí tengo comunión con ellos. Miren cómo la iglesia se desdibuja, cómo la iglesia pierde su identidad. Cuando se aparta de los apóstoles y asume el liderazgo humano y comienza a copiar rasgos de hombres que han enseñado, por ejemplo, que tú eres cristiano si no tomas cerveza. O sea, los cristianos se dividen, el mundo se divide entre los cristianos que para identificarlos está la cerveza. Entonces tú vas, estos están tomando cerveza, no son cristianos. Estos no están tomando cerveza, esa es la mesa de los cristianos. O sea, es como muy primitivo, es como muy simple. Pero eso es la percepción de un hombre. Y si eso lo enseñamos así, que parece inofensivo, es una bobada. Vamos a crear, o estamos creando, un grupo de personas que tienen una percepción diferente al resto y que abrazan todo lo que le enseña ese líder y no conocen qué enseñó Pablo, qué enseñó Pedro, qué enseñó Juan. Porque es que lo mejor es oír la media hora de carreta que echan y no tener que escudriñar la Biblia y hacer todo lo que necesitamos para entender estas cosas. Perdona, yo a mí escuchando a Sujel Michelet, a mí me explicó en parte la profundidad del amor de Dios y él decía, un ejemplo, decía, el amor que nosotros podemos entender como más puro es el de una madre con un hijo. O sea, es como el más sublime que como seres humanos podemos ver. Y él decía, me explicó eso y eso me puso a pensar en el video. Esa madre, por más que ama a ese hijo, lo ama en cierta manera porque tiene un interés. O sea, ese hijo le produce a ella un placer. Un placer, la realización. Este es mi hijo. Y ese hijo le está dando una felicidad a ella. Entonces, ese amor no es tan profundo ni tan puro porque le está causando algo a ella. En cambio, el amor de Dios es tan puro porque Él no necesita nada de nosotros. Claro. Y aún cuando no le producimos ningún placer, igual ningún placer nos ama. Entonces, y ahí yo dije, Dios mío, qué tremendo ese amor. Y pienso que como seres humanos se perfecciona cuando nosotros amamos sin ningún interés. O sea, que esa persona a mí no me va a producir nada y aún así la amo. Es que el asunto del carácter de Dios es que Él ama porque amar le produce placer, porque amar es lo suyo. Nosotros los seres humanos, aún en un momento dado, sentimos placer odiando.
En un momento en que alguien nos ha hecho algo malo, sentimos placer en botar el veneno. Sentimos como un alivio. Fresquito. ¿Sabes? Una cosa. Dios no siente eso y ahí donde está es un amor que es totalmente diferente. Entiendo.